Señal directa. Continuamos y en este momento nos vamos a la línea telefónica. Saludamos con gusto al doctor Armando Zacarías Castillo con su comentario, como cada martes en este espacio. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Josefina y José Ángel, pues es un gusto saludarlos y a través de ustedes aprovecho para extender el saludo a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Ciertamente, en estos días hemos sido testigos de una serie de movimientos legislativos que han tenido importantes repercusiones en la perspectiva del movimiento ya de gobierno, sin que la figura central del triunfo electoral más importante de los últimos 50 años haya tenido un peso considerable en esas decisiones. Como ya señalé, de gobierno, porque el Poder Legislativo ya está en ejercicio de sus prerrogativas constitucionales de legislación. Debemos recordar que el Poder Legislativo es uno de los órganos constitucionales del Estado que detentan representación popular y es el generador de las normas con rango de ley, además de ser el fiscalizador y controlador de la acción de gobierno. Fiscaliza y controla la acción de gobierno. Quisiera enfatizar este tema básicamente porque históricamente la división de poderes, no solamente en México, sino generalmente en el mundo occidental desde la Revolución Francesa, se ha estructurado un esquema de Estado de Derecho que a partir de la legislación define para todos los ciudadanos un régimen o esquema de desarrollo de las políticas que guían al país, y hay un principio de certidumbre implícito en esto, porque se han creado para esos efectos las estructuras institucionales a partir de las cuales se administra y se gobierna dentro de un marco legal que es el esquema que define el funcionamiento general de la gobernabilidad del país. Como ya mencioné, la legislación constituye un factor esencial en la manera en que se fijan los ordenamientos y se definen las instituciones y la forma en la que funcionan. Y precisamente para tales fines, no se trata de estructuras que puedan modificarse de manera inmediata o arbitraria, porque a partir de la representación que tiene el Poder Legislativo, se van definiendo las fórmulas de operación, de participación y las reglas de ejercicio de cada uno de los actores e instituciones que intervienen en la administración. Dicho lo anterior, existen instituciones que se han formulado en este esquema y cuyas acciones están definidas en un ordenamiento que pasa por diferentes momentos de discusión, de análisis, de intervención de diversos actores sociales, económicos, políticos, civiles, que expresan en ese órgano sus consideraciones que dan lugar a leyes que regulan la operación práctica del país. Así pues, la naturaleza general de este órgano, el legislativo, se ha nutrido de diferentes expresiones políticas que han sido votadas en procesos electorales que permiten tener una perspectiva clara de la operación en el seno de las instituciones que regulan el funcionamiento general de la administración pública y añadidamente de las funciones políticas. Después de la controvertida encuesta para la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en la que a partir de un sondeo realizado prácticamente por un partido político, Morena, y de la que se desprende una intención de decisión a tomar por el gobierno que entrará en funciones a partir del 1 de diciembre próximo, es decir, a partir de 18 días, se señaló que no se generaron violaciones a la ley porque se trató de un proceso para determinar el pulso ciudadano relacionado con ese tema. En efecto, el presidente electo no ha tomado aún ninguna decisión de gobierno porque en este momento el presidente electo no es gobierno, aunque sí anunció una política que va a estar sustentada en esos controvertidos resultados una vez que asuma el poder. La Constitución prevé de manera clara las características y reglas de funcionamiento de la consulta popular, de las cuales en ninguno de sus preceptos se construyó el sondeo, y no hay elementos legales para controvertirla porque no la solicitó instancia alguna de aquellas que prevé la Constitución. Las consecuencias son políticas y el anuncio de la cancelación no es un acto inmediato sino futuro. Será pues una política que por otra parte el presidente está facultado para llevarla a cabo. El problema lo constituyó el esquema bajo el cual se presentó y en ese procedimiento se plantearon conceptos que son obligatorios para las instituciones de gobierno, es decir, el presidente en funciones, de forma que el ensayo puesto en funcionamiento no hubiese tenido las consecuencias con el ánimo social de no haberse presentado como una consulta popular.
debieron haberlo definido de otra manera, porque para realizar una consulta, la Constitución establece los mecanismos para realizarla. Independientemente de los efectos en los mercados que generaron importantes caídas en la bolsa de valores de los inversionistas y mercados internacionales, las formas institucionales se pusieron a prueba y el resultado ha sido la argumentación de la mayoría con la que legítimamente se presenta el nuevo gobierno. La legitimidad del nuevo gobierno se sustenta en un hecho: el reconocimiento del Estado de Derecho, que por cierto está obligado a seguir y que ha sido la condición que ha mantenido el desarrollo funcional e institucional del país. En días pasados, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa ante el Congreso relacionada con el hecho de sancionar a través de una ley las comisiones bancarias por considerarlas injustas y cercanas a la vil usura. Un problema se desprende de esta iniciativa y tiene que ver con el artículo 28 constitucional, en el que se señala que el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será, dice la ley, procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Pero además, enfatiza en otro párrafo, el Banco Central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación. Con lo anterior podríamos ver una controversia legal inmediata al exceder el Senado sus funciones al intervenir sobre un organismo autónomo en las decisiones internas de la naturaleza propia del Banco de México. Señalado el problema de controversia legal, el problema es que no hubo autoridades consultadas para la elaboración del proyecto. El senador Monreal mismo dijo: una vez que reaccionaron diversos sectores económicos ante la polémica y unilateral medida que, dijo el senador, yo ya he hablado con grupos económicos desde ayer, quedamos en reunirnos y ahora que el próximo secretario de Hacienda quiere incorporarse, es bienvenido. Bien, frente a la controvertida iniciativa, se deslindó Morena a través de su presidenta Jacob Polensky, de Mario Delgado, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, y con la intervención también del futuro secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, hasta la rueda de prensa del propio presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en que señaló de manera clara y contundente que no habría modificación alguna a la ley durante los próximos 3 primeros años de su gobierno. Así, de esta forma, diferentes analistas han planteado que si el contrapeso del legislativo será el propio presidente electo. La controversia sobre quién lleva la línea estratégica de funcionamiento de gobierno no queda clara. Si bien la imagen del presidente electo, que fue quien obtuvo el impresionante voto mayoritario, encuentra escenarios internos en su partido, deja una serie de preguntas sin respuestas claras por el momento. Independientemente de las declaraciones del sábado de Andrés Manuel López Obrador sobre la decisión de no intervenir en el escenario bancario, el senador Monreal discrepa y señala que mantiene la presentación de la iniciativa, señalando que no responde a manotazos ni a regaños. Los próximos 24 y 25 de noviembre, ya señaló el presidente electo, que se llevarán a cabo nuevas consultas. Insiste con el concepto, en las que se preguntará sobre el Tren Maya, del que en Twitter dijo que su construcción comenzará el 16 de diciembre. Sin duda, la bondad del pueblo es de tal forma que ya hay en este momento un conocimiento de los resultados de la consulta para afirmar cuándo va a comenzar la construcción de este tren, que apenas se va a consultar en las próximas semanas. Así pues, el paso de la certidumbre y legalidad constituyen, entre otros, retos de gran peso para el nuevo gobierno. Así pues, Josefina y José Ángel, como siempre, un gran y cálido saludo, y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Agradecidos nosotros, doctor Armando Zacarías, muy amable. Gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Bueno, ya le escuchó usted al doctor Armando Zacarías Castillo. Ya para irnos a la pausa, bueno, recordarle nada más la pregunta para usted. ¿Qué calificación
le otorga a las ciclovías en la ciudad? ¿Y cuál es la mejor? En contraparte, ¿cuál cree usted que requiere una intervención inmediata de parte de la autoridad? Participe con nosotros, continuamos.